Les queremos dar la bienvenida a todos por sumarse a esta propuesta. La verdad es que fue algo que surgió de manera muy rápida en el contexto que estamos viviendo, que es esta pandemia que nos tiene a todos muy conmovidos, muy conmocionados y que nos obliga a preguntarnos justamente frente a tanta muerte y a tanto sufrimiento, qué lugar van a tener los cuidados paliativos. Así que, bueno, en principio voy a presentar yo a la ponente porque Patricia no pudo estar. A ver si encontramos a Sandra. Sandra, vos me enviaste Sí. todos tus datos y ahora me quedó como hacia 200 mensajes atrás. Acá estamos. Ahí está. Sandra, Sandra, yo la trato con mucha confianza porque fuimos compañeras hace poquito en un curso. Sandra Liliana Parra Cubides es médica internista, especialista en cuidados paliativos. Actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, una de las dos asociaciones que tiene Colombia, en conjunto con el equipo docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, han propuesto a la LXTP esta generosa iniciativa de brindar este curso de manera abierta y gratuita, justamente en el afán de poder colaborar y hacer un aporte frente a esta situación. Así que a todo el equipo de la carrera de cuidados paliativos de la Universidad Bolivariana les damos las gracias, especialmente a Alicia Cricorian, que fue una de las propulsoras de este proyecto. Sandra trabaja también en la Clínica del Rosario en Medellín, y bueno, nos va a hablar justamente de los cuidados paliativos en el contexto de pandemia, el tema de nuestro curso, que va a tener 6 encuentros, ¿sí? Esperemos que los próximos 5 sean menos caóticos. Yo en nombre de Patricia pido disculpas que no está pudiendo conectarse por ninguna de las vías. Estamos tratando de que lo haga, pero bueno, de todas maneras, esto va a quedar grabado, digo por si tienen conocidos que no pudieron conectarse, va a quedar grabado en nuestra plataforma y se va a transmitir. María Mercedes, ¿estás por ahí? Confirmame si ya estás grabando. Sí, señora, ya está grabando. Y le pido al favor a las personas, si les llegan a escribir, que en Facebook Live, también lo estamos pasando, por si se quieren meter por Facebook Live, es más fácil quizás, ¿vale? Sí. Entonces, si tienen preguntas, las van dejando en el chat. Como somos muchísimos, es difícil interrumpir. Vamos a dar un tiempito de preguntas sobre el final, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos a todos la presencia, le agradezco a Sandra por colaborar, y bueno, comencemos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, María Mercedes y Patricia, por la invitación, y a Alicia por toda la gestión que ha hecho de conexión. Como ya lo dijeron, mi nombre es Sandra Liliana Parra, yo soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, y esto surgió a partir de un ejercicio académico que hicimos los docentes frente a todos estos cuestionamientos que tenía cada uno, desde su perspectiva y desde su fuerte clínico. Entonces, como ya lo vieron, va a ser una serie de charlas, no solamente en el área clínica o en el área médica, sino vamos a tratar todas las disciplinas, dado que la pandemia pues así lo requiere, una situación como esta así lo requiere. Entonces, en el día de hoy vamos a arrancar con algunas generalidades de por qué cuidado paliativo en la pandemia. Vamos a hablar de control de síntomas, que va a ser pues como la charla del día de hoy. Voy a apagar mi cámara para poder tener más estabilidad, y como ya lo dijo Lorena, la idea es que las preguntas las vayamos dejando en el chat, para que después podamos hacer una sesión de preguntas.
Entonces, pues vamos a arrancar con el concepto de las pandemias. Las pandemias no son nuevas para la humanidad. Las pandemias nos han acompañado alrededor de, pues, de nuestra historia como seres humanos. Una de las pandemias más importantes fue la pandemia que hubo hace aproximadamente un siglo. Esta pandemia está en relación con la fiebre española que ocurrió hace, pues como ya lo dije, casi un siglo y tuvo casi 50 millones de fallecimientos. Y pues obviamente tuvo una gran alteración a nivel mundial, y al igual que esta, pues tuvo una implicación muy fuerte en la calidad de vida de las personas. Entonces no es la primera vez que nos enfrentamos como seres humanos a una pandemia, y ahora pues estamos viviendo nosotros en este momento, la que nos atañe a nosotros, a esta generación. Esta es una diapositiva basada en el consenso colombiano de infección por COVID-19, donde podemos ver todo el espectro de categorías clínicas de la infección. Es decir, esta infección tiene un espectro clínico desde el paciente asintomático, y del paciente asintomático va a tener un gran espectro desde una enfermedad no complicada hasta un choque séptico, que son pues como estos cuadros tan complejos que estamos viendo y lo que está desbordando los servicios de salud. Entonces, en todo este amplia gama de manifestaciones clínicas o categorías clínicas, nos vamos a estar moviendo, ¿cierto? Y también, digamos que este no es el único parámetro para poder clasificar los pacientes, pero sí es importante tener en cuenta como el gran espectro que podemos tener de manifestaciones clínicas en los pacientes con infección por COVID-19. Miles de personas están en este momento infectadas y se prevé que también se van a infectar, ¿cierto? Un porcentaje importante tienen una forma crítica, que es lo que ha llevado a que los servicios de salud a nivel mundial estén desbordados, y decenas de miles pueden morir por varias razones. No solamente por la enfermedad per se, como ya vimos en su espectro clínico, sino también porque si se desbordan los servicios de salud, como está sucediendo o ha ocurrido, digamos que nos ha llegado la información de lo que está sucediendo en Europa, es que hay que hacer que incluso personas que en un contexto usual podrían tener probabilidades de ingresar a una unidad de cuidado intensivo, no lo van a poder hacer porque hay que priorizar los servicios. Pero en general se habla que dentro del espectro clínico, más o menos entre el 15 y el 19%, incluso en algunas series hasta el 25%, requieren hospitalización. Aproximadamente el 14% de los que están hospitalizados son dados de alta a los 5 días, y hay pacientes que pueden tener hospitalizaciones, sobre todo los de cuidado crítico, hasta un mes y medio. 5% de estos pacientes, de los que están en cuidado, o sea, de todos los infectados, van a requerir UCI, pero de los que están en UCI, 60% van a fallecer. Y también es importante hablar de la rapidez de la instauración clínica de estos síntomas. En esta charla habla, pues, como la complejidad, no me voy a detener mucho en el curso clínico de la infección por SARS-CoV-19, sino vamos a avanzar un poco como en lo que nos atañe un poco más al tema de cuidados paliativos. Quise traerles algunas cifras. La primera vez que hicimos esta charla, que fue el 26 de marzo para la UPB, estos eran los datos, que esto fue más o menos hace 10 días, donde teníamos 522.000 infectados, y ya al día de hoy tenemos 1.337.000 infectados con 74.000 muertes. Entonces vemos que en este momento estamos como en un periodo de crecimiento exponencial de la infección, y estos datos se los traigo para tener una perspectiva de lo que está sucediendo en este momento, y los datos y la complejidad, porque si bien los porcentajes digamos, no son muy altos en relación con los pacientes, como ya leemos acá en la diapositiva, 5% son críticos. Este 5%, dado el número de pacientes, pues van a ser en este momento 46.532 pacientes críticos. Entonces, esa es la razón por la cual vemos desbordados los servicios de salud, y por la cual obviamente estamos en una situación tan compleja en este momento a nivel mundial. Listo. Entonces también les traje como estos datos, un poquito pixelada la imagen, pero esos son los datos a la fecha de hoy.
esta ha sido como la manera en que se ha comportado la enfermedad en la primera parte de acá, que se supone que es el pico que hubo en China, y esto, que lo que vemos acá ya más exponencial, es todo lo que está sucediendo en Europa y con el inicio de lo que está sucediendo en América Latina y sobre todo en Norteamérica. Entonces, la fecha de mayor fallecimientos por día la tenemos el 2 de abril con 5.979 fallecidos el 2 de abril solamente. Y si vamos por país, estos son los datos del día de hoy. Entonces tenemos que en este momento quien está encabezando digamos que el número de casos infectados y de casos infectados es Estados Unidos con 362.573 de los infectados, y Italia es quien está encabezando el país con más fallecimientos. Y esto, pues la tasa que ven aquí es el número de muertes por día que está sucediendo para el día de hoy. Estos son unos datos un poquito más locales, ¿sí? Para el día de hoy también, entonces vemos que no están todos los países, quise traer como los que tienen el mayor número de casos. Brasil en este momento tiene 12.000 casos, seguido por Chile y Ecuador. Y el mayor número de fallecimientos está entre Brasil y Ecuador y Perú en este momento. Bueno, ya nosotros estamos en Colombia, esta es como nuestra situación ayer en Colombia. Tenemos 1.485 infectados, de estos tenemos 88 recuperados, 35 fallecimientos, y en este momento tenemos 1.362 personas activas. ¿Qué es importante y qué se ha determinado como factores de riesgo en esta enfermedad? Digamos que estos son datos estadísticos preliminares que iremos o que se irán organizando y que se irán, pues digamos que vamos viendo cuáles son los factores de riesgo en relación con todo lo que está pasando, y vemos que la enfermedad cardiovascular es el principal factor de riesgo para la severidad en COVID-19. La diabetes también es una condición clínica que tiene un importante factor de riesgo para mortalidad. La neumopatía crónica y el cáncer son otras condiciones que son muy importantes, con las cuales pues se ha relacionado la mayor probabilidad de fallecimiento. Y el rango de edad, sabemos que es otro de los factores de riesgo muy importantes, y pues por lo cual, digamos, se toman todas las medidas epidemiológicas relacionadas con edad, y es decir, un paciente mayor de 80 años tiene una probabilidad de fallecimiento de un 21% si llega a tener alguna infección por SARS-CoV-19. Entonces, ¿por qué hablar con todos estos datos que ya tenemos, por qué hablar de cuidados paliativos? ¿Por qué hablar de cuidados paliativos en este contexto de la pandemia? Entonces, ¿cuáles son las necesidades habituales o cuál es nuestro trabajo habitual en cuidado paliativo? Pues brindar calidad de vida, hacer discernimiento en los objetivos terapéuticos de los pacientes, la planificación anticipada de la atención, el manejo del dolor y otros síntomas, y el apoyo a los cuidadores. Digamos que ese es nuestro trabajo usual en cuidados paliativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ya vimos los factores de riesgo, y recordemos que entonces, ¿cuáles son los pacientes de más factor de riesgo? Los pacientes de edad avanzada, los pacientes frágiles o con enfermedades crónicas. Esos son los de mayor riesgo, que normalmente son nuestra población de cuidado paliativo. Y sin embargo, o sea, vamos a tener que hacer lo mismo, incluso de manera más intensa, o incluso, pues digamos, de manera más prioritaria, y además de pacientes que probablemente no estaban en cuidados paliativos, van a requerir cuidado paliativo de manera más intensa. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es controlar el dolor y los síntomas, garantizar la comodidad al morir y apoyar a las familias y a sus cuidadores. Entonces, con respecto a la pandemia y los cuidados paliativos, vamos a tener dos escenarios en general, que son, digamos que la planeación o el escenario instituto sacro, y vamos a tener el escenario de la atención clínica como tal, como el caso puntual del paciente, ¿cierto? Entonces,
en relación digamos, con el contexto macro, vamos a recordar digamos que esta propuesta que nos hizo Dounan en relación con la planeación de los cuidados paliativos. Es decir, como líderes de cuidado paliativo tenemos que planear. Nosotros aún estamos, por ejemplo, en Colombia en un momento digamos que ya entramos en la fase en la que la enfermedad tenemos casos terciarios, es decir, el virus ya está en la comunidad, pero aún no se están desbordando nuestros servicios de salud. Entonces, digamos que aún seguimos en fase de planeación, llevamos más o menos unos 15 días en fase de planeación y esto es lo que estamos haciendo en este momento, que es planear todo esto que puede llegar a venir. Y digamos que el Dounan habla de 4 cosas, en general la planificación, las cosas, el personal, el espacio y el sistema. Entonces, con respecto, pues digamos que a las cosas es importante tener en cuenta que tenemos que abastecernos de medicamentos, sobre todo relacionados con los síntomas más frecuentes. También tenemos que tener incluso, digamos, almacenar kits, tener organizado, digamos, cómo se va a planear y cuáles son los recursos que necesitamos, catéteres, infusores, bombas, pues cómo va a ser, digamos que toda esta necesidad de insumos. Con relación al personal, entonces sí es importante tener en cuenta, bueno, cuáles son nuestros médicos, en caso de que nos desbordemos porque va a ser así, cuáles son los médicos que tienen alguna afinidad y que van a poder ayudarnos al apoyo de brindar cuidados paliativos en las situaciones complejas que se vengan, educar al personal, este es el momento pues de educar al personal, ¿cierto? Entonces digamos que esto hace parte de esa estrategia, porque son las personas que van a estar en la primera línea de atención, desarrollar protocolos, sobre todo de control de síntomas, cuidados al final de la vida, como para y socializarlo sobre todo a las personas que probablemente médicos de urgencias, médicos de pisos, médicos domiciliarios que van a estar en relación con en este punto. Y involucrar a los especialistas que sean aliados, es decir, tenemos que tener también muy buen apoyo psicosocial. Incluso en este momento el apoyo psicosocial está siendo muy importante en nuestros hospitales porque hay demasiada ansiedad relacionada con lo que viene, hay demasiada ansiedad pensar en que en algún momento vamos a estar en un escenario como España o como Italia, y todo lo que eso realmente puede llegar a implicar en el personal de salud. Con respecto a espacio, pues identificar las áreas y las salas donde se van a manejar los pacientes COVID y también incluso los pacientes que puedan tener una expectativa de vida más corta, y maximizar el uso de espacios de unidades de cuidados paliativos, hospicios y camas hospitalarias. Y con relación ya al sistema, entonces es importante identificar pues cuáles son los servicios que tenemos cerca. Si nosotros no somos un servicio de cuidados paliativos especializados, cuál va a ser mi servicio referente, cómo van a ser esas líneas de comunicación, si voy a tener de pronto algo de apoyo de teleconsulta o de consulta, digamos como de junta, y de poder apoyar mis decisiones a un que de pronto es un poco más completo que el que yo pueda tener si estoy en un nivel de atención un poco más baja. Y digamos que siempre es importante, y esto es un punto muy importante, que lo hablan en muchísimas publicaciones, y es asegurarnos e insistir un poco más en el tema de voluntades anticipadas. Este es un momento muy importante en el cual los pacientes crónicos, sobre todo los pacientes crónicos, deben tener claridad de cuáles son sus voluntades. Y en la medida que sepamos cuáles son sus voluntades, pues vamos a poder también garantizar mucho mejor esta prestación de servicios clínicos. Y también, digamos que sensibilizar un poco a los cardiólogos, a los neumólogos, a los pacientes, a los oncólogos que tienen pacientes crónicos, que también tienen muchos factores de riesgo, en que queden claras sus voluntades, o que por lo menos podamos tener un momento de apertura para estas conversaciones, que a veces no son fáciles, pero la idea es que sean conversaciones honestas, conversaciones tranquilas, donde se puedan tener antes digamos, de que llegue la infección, la claridad de cuál va a ser el escenario del paciente. Lo mismo en los servicios domiciliarios. Y también tener pues como muy presente que si el paciente no las tiene dentro de los servicios de urgencias, también tenemos que favorecer este tipo de conversaciones y digamos que exponer esto a los familiares y a las personas. Ya como tal en el escenario clínico del paciente, o sea, ya cuando estamos hablando del cuidado paliativo, no en lo macro, sino en lo micro, es decir, en la relación puntual en mi atención clínica con el paciente, muchas ocasiones, independientemente que sea COVID, la infección aguda puede ser como la gota que
que finalmente lleva al paciente a fin de vida, ¿cierto? A una situación de últimos días. Entonces, en ese momento, pues se van a reevaluar los objetivos terapéuticos y los planes de tratamiento. Es importante siempre tener en cuenta que, digamos, si tenemos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, pues brindar un tratamiento proporcionado, tener claridad, pues que los pacientes, obviamente, además de sus preferencias, también tener en cuenta su pronóstico. Y con eso, digamos que podemos ir tomando decisiones. Les agradezco que cierren porfa los micrófonos, que estamos teniendo alguna interferencia. Gracias. También es importante que la relación familia-equipos de cuidados paliativos, a pesar de las circunstancias, pues debemos intentar no perderla. Y el cuidado espiritual y digamos que el cuidado espiritual sigue siendo muy importante, y sobre todo en este tipo de escenarios donde, digamos, que hay una alta tasa de mortalidad, sobre todo en estos pacientes crónicos, y las necesidades pueden ser altas, sino que nos toca hacer como nos toca reinventarnos un poco, y lo hablábamos también en el equipo, y es todo lo que se requiere como de la nueva mirada que tenemos y el reto que COVID-19 nos genera a nosotros desde cuidado paliativo. También es importante, como ya lo dije, el apoyo al cuidado, cuidar al personal. Estos son escenarios de muchísimo... Les pido porfa que cierren sus micrófonos. Lore, no sé si puedas cerrar el micrófono tú desde... Yo puedo cerrar todos, pero ¿sabes qué? También te cierro el tuyo, si quieres cierro todos. Y listo, te toca... y yo vuelvo y lo abro. Dale. Exacto, exacto. Listo, de una. Dale. Listo. Entonces, también es importante que parte es el apoyo al equipo y el cuidado al personal, porque pues digamos que nuestros equipos se pueden ver desbordados en relación con la gran carga de sufrimiento, la gran carga de soledad que vamos a ver en nuestros pacientes. Entonces, y además la gran carga de trabajo que también se puede llegar a tener. Entonces es importante porque el riesgo de burnout en estos escenarios es muy alto. Y el escenario clínico lo tenemos que dividir, o digamos que es importante tener presente que vamos a tener un escenario de una categoría clínica, como ya las nombré, y el estado funcional. Y con estos dos elementos es que se van a tomar las decisiones clínicas, ¿cierto? La categoría clínica va a ser lo que ya vimos, si es neumonía leve, neumonía severa, sepsis, bueno, ¿cierto? Y el estado funcional es importante tener que ver si es independientemente de la edad, porque es que la edad no es el único marcador, sino la funcionalidad, las comorbilidades, todo eso tiene que tener digamos que eso también tiene un peso dentro de la toma de decisiones, y porque obviamente está muy relacionado con el pronóstico de los pacientes. Entonces, digamos, en un escenario inicial, donde los pacientes, pues digamos que hay suficiente provisión de servicios de salud, los servicios se deben dar proporcionados al escenario clínico como debe ser. Entonces, bueno, eso es del protocolo de una guía de NICE que nos pareció pues, muy apropiada, y es como algunas preguntas orientadoras para la toma de decisiones, sobre todo pronto en los escenarios en que no es tan claro, y también lo que les decía antes, no solamente, o sea, realmente la edad no va a ser algo determinante. Entonces, es importante que en la toma de decisiones, digamos que nos hagamos algunas preguntas. ¿Cómo ayudarán los tratamientos de cuidado intensivo a esta persona a corto y largo plazo? ¿Podrían los tratamientos de cuidado intensivo ofrecer una calidad de vida que sea aceptable para esa persona? ¿Podrán los tratamientos en cuidados intensivos ayudar a aclarar los objetivos del paciente? Y si existen tratamientos en cuidados no críticos que también puedan ayudar a estas personas a sentirse más confortables. Entonces, estas preguntas nos van a dar una claridad de exactamente cuál va a ser nuestro escenario. Y esta es, no sé si, espero que se alcance a ver bien, este es un flujograma que también fue adaptado de NICE, en el cual es importante que digamos que nos ayuda como a orientar un poquito esos escenarios clínicos, pero que es importante cuando yo defino que el paciente requiere o tiene indicación de hospitalización. Aquí debo hacerme varias preguntas, no solamente
el escenario clínico, como ya les dije, sino, o sea, no digamos que el escenario de la enfermedad como tal, sino todo el escenario clínico. Entonces, la manera de evaluar este escenario clínico, entonces, es las voluntades anticipadas, es decir, bueno, yo, pues lo primero que hago es valorar en la escala de fragilidad, la escala clínica de fragilidad, qué tan frágil es este paciente, pero también voy a explorar sus voluntades, sus deseos. Si tiene un documento de voluntades anticipadas como tal, pues lo voy a tener a la mano y va a ser importante para tomar decisiones, informar al paciente los resultados potenciales, establecer con el paciente los objetivos máximos, es decir, vamos a dar tratamiento y si llegamos a este punto, ¿qué va a suceder? Como un poco en el tema de poner los escenarios claros, y siempre pues vamos a tener en cuenta la otra parte, que es ya la clínica, que son las comorbilidades y la gravedad según la enfermedad aguda, es decir, como el estado, el contexto clínico como tal. Y aquí, pues digamos que nos abre dos posibilidades: si el paciente está muy frágil o menos frágil. Si el paciente va a estar menos frágil, pues obviamente vamos a iniciar un manejo médico. Si el paciente llega a tener un deterioro clínico rápido, va a requerir una unidad de cuidado intensivo. Si realmente el paciente con un manejo inicial se estabiliza rápidamente, sabemos que va a ser para hospitalización. Cuando tenemos un paciente que sea más frágil, siempre es importante considerar lo apropiado o no que el paciente sea manejado en una unidad de cuidado intensivo. Si definitivamente no consideramos, pues obviamente el paciente va a requerir pisos. Si mejora, pues digamos que se continuará el manejo en hospitalización, y si se deteriora, entrará en manejo de fin de vida. Y si tenemos un paciente en el cual, a pesar de su fragilidad, consideramos que pueda ser apropiado llevar a UCI, iniciaremos un manejo con con su manejo retroviral, ¿cierto? Con su manejo antibiótico en caso de que tenga neumonía asociada, digamos que todo el manejo clínico, pero también es importante ver, esto va a ser como en unos tiempos muy cortos, porque la infección pues normalmente no nos va a dar como mucho tiempo en que los pacientes estén en una u otra situación, pero por eso es importante tener claro cómo va a ser este algoritmo. Si el paciente tiene una mejoría, continuará en pisos. Si tiene deterioro, entrará a manejo de UCI. Pero que es importante también, tendremos el escenario clínico, que probablemente es del cual requiera o se provea mejor, digamos que pueda requerir más servicios especializados de cuidado paliativo. Es esta transición cuando el paciente, estando en UCI, tiene una falla terapéutica, a pesar de todos los tratamientos que se hayan dado y que los médicos tratantes consideren que entró en falla terapéutica, también entraremos en un manejo de fin de vida. Entonces, esta es la escala de fragilidad, como para hacerles la escala clínica de fragilidad, que evalúa al paciente de 1 a 9. De 1 siendo un paciente en muy buena forma, es decir, un paciente completamente activo, y 9, un paciente con un deterioro de su calidad de vida, pues de su funcionalidad complejo, y que preveamos una expectativa de vida inferior a 6 meses. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos para hablar de cuidado paliativo? Entonces, dentro de los escenarios clínicos de cuidado paliativo, digamos que los quisimos clasificar en estos 5 escenarios más o menos, que son los que consideramos que probablemente el paciente va a requerir el manejo en paliativos. Es decir, podemos tener un primer escenario, que es un paciente con una enfermedad oncológica o no oncológica en estado avanzado, que ingresa en un cuadro agudo, puede ser por una falla ventilatoria, una hemoptisis masiva, que probablemente va a requerir rápidamente incluso una sedación, pues cuidados paliativos rápidamente, y una sedación paliativa. Pero también vamos a tener otros escenarios que son intermedios, pues que no van a ser tan agudos, como pacientes con enfermedad oncológica o no oncológica, que no sean candidatos a ventilación mecánica, que tengan manejo de control de síntomas y se encuentran en el domicilio. Probablemente estos pacientes pues también van a requerir un cuidado paliativo, que ya dependerá de los deseos y de la capacidad instalada. Si se puede brindar en el domicilio, tiene que ser remitido a un equipo domiciliario. También tendremos el escenario clínico del paciente que esté en falla ventilatoria, no candidato a ventilación mecánica, en quien se considera que se va a hacer manejo de control de síntomas. Este quiere decir, no es un paciente, es un paciente que aquí en falla ventilatoria o en una condición, digamos que muy sintomática, ¿sí? No solamente en falla ventilatoria, sino en condición sintomática, que no va a ser llevado a ventilación mecánica, pero que vamos a hacer manejo de control de síntomas probablemente en el piso. También podemos tener los pacientes
que no desean ventilación mecánica, pero tienen un cuadro clínico que requiere control de síntomas. Ese será nuestro otro escenario. Y como ya lo dije, el escenario clínico en el cual el paciente es refractario al tratamiento a UCI, y definitivamente requerimos estos cuidados de transición y de todo este desmonte de ventilación que se hará, digamos que apoyado para evitar el sufrimiento y continuar un control de síntomas, digamos que ya no en un cuidado intensivo, sino en un cuidado paliativo. ¿Y cuáles son los retos? Y creo que lo más duro para los que trabajamos en paliativos es esto. La típica foto cuando ustedes ponen en Google cuidados paliativos es un equipo abrazando a un paciente, una persona cogiéndole la mano a otra o varias personas cogiéndose la mano, ¿sí? Esta es la fotico que está aquí de la doctora abrazando a su paciente. Creo que las personas que trabajamos en paliativo nos vamos a sentir muy identificadas con esa foto, ¿cierto? Nos vamos a sentir muy identificados con nuestro día a día. Lastimosamente, lo más duro de estas circunstancias y del tema de COVID es estos escenarios, los escenarios en que vamos a perder un poco el contacto con el paciente y que esto implica nuevos retos para poder brindar esos cuidados humanizados, para poder brindar este cuidado cercano, caluroso, pero protegiéndonos porque nos tenemos que cuidar mucho, porque somos personal muy valioso, porque lo que hacemos nosotros es muy importante, entonces nos tenemos que cuidar y para eso es tener nuestros elementos de protección personal. Entonces esta situación llega además de traer más volumen de pacientes, también implica un montón de retos desde el punto de vista de poder brindar estos cuidados de una manera diferente. Entonces los cuidados paliativos son tan importantes como los líquidos, como los antipiréticos o la ventilación mecánica. Es importante que comuniquemos, pues que tengamos una comunicación muy clara con la familia, porque podemos tener circunstancias en que el paciente está hospitalizado, pero la esposa también, o los cuidadores también, ¿cierto? O la persona que puede venir a cuidarlo es una persona en alto riesgo que no vamos a poner, que no queremos poner en riesgo, es decir, es una persona menor de 60 años con una enfermedad cardiovascular, es el único cuidador y si lo exponemos a estar como cuidador único de este paciente, pues vamos también a generar otro paciente con factores de riesgo y que pueda estar en una condición crítica. Las medidas de protección son barreras para la comunicación no verbal que es tan fuerte en cuidado paliativo, entonces digamos que nos tenemos que reinventar y es parte de los retos y no podemos olvidar que tenemos que brindar presencia, hospitalidad y acogida a pesar de nuestra máscara, a pesar de nuestra careta. Tenemos que buscar maneras y estrategias de sentirnos y estar presentes. Importantísimo como personas que nos tenemos, digamos que como personal de salud, es minimizar los tiempos de exposición, que recuerden que están relacionados más o menos con un tiempo de 15 minutos, pero también recordando que los pacientes pueden tener escenarios de mucha soledad. Algunas estrategias que se pueden hacer es, digamos, en el momento de la visita, cuando la enfermera va, o cuando va a la visita, que casi siempre el médico va a ser solamente una vez al día y un solo médico, se deben intentar establecer como estas necesidades y poder hacer un soporte en la medida que se pueda de manera telefónica, es decir, ojalá los pacientes todos tengan teléfono en la habitación, o si no tienen teléfono puedan tener también una posibilidad de celular o algunas otras maneras de comunicación para que puedan estar conectados con su familia y también conectados con el equipo psicólogo, asesor espiritual, médico, enfermera, para que podamos brindar algo de acogida a pesar de la situación compleja. Como ya les dije, minimizar la exposición al personal de enfermería. Se habla que podemos hacer, pues que podemos o aumentar los intervalos lo máximo que sea posible y si no es posible considerar las infusiones continuas como estrategias para minimizar los riesgos al personal de enfermería, adecuar los horarios para que se entre al mismo tiempo, poner varios medicamentos, si esos, digamos que si los medicamentos lo permiten, solamente los medicamentos necesarios y justamente por este tiempo de exposición, por ejemplo, es importante que a los pacientes se le brinden los cuidados que se le tienen que brindar. Entonces, como ya les dije, las intervenciones telefónicas, también el FaceTime, el Skype, el WhatsApp, tanto para de manera comunicaciones internas como las comunicaciones con sus familiares y sus seres allegados, pero siempre el autocuidado de nosotros como, digamos que como personal de salud, hace parte también de cuidar al otro, porque si nos vamos a enfermar, casi es un mes fuera de la clínica, en el cual vamos a dejar de atender pacientes y que nuestros equipos van a quedar cojos y va a ser muy difícil poder reemplazar alguna parte del equipo. Ya para el tema de síntomas,
es importante entender, bueno, recordar que tenemos un montón de síntomas, sobre todo síntomas pulmonares y fiebre, digamos que son como los dos síntomas más grandes. También tenemos fatiga, la tos seca que podemos tener, que puede ser incluso en el paciente menos grave que está en un escenario domiciliario. Las mialgias las han descrito como muy intensas, y la disnea va dependiendo, más o menos hablan del 19 hasta el 55%, y va a depender obviamente de la gravedad como tal pulmonar que tenga el compromiso por COVID-19. Y algunos síntomas gastrointestinales un poco más descritos en niños, pero que también están presentes, la anosmia y la geusia, que realmente en un porcentaje no se ha podido establecer cuál es el porcentaje exacto. Ya para este punto, la doctora Carolina tuvo una situación, entonces voy a continuar yo con la exposición, María, que lastimosamente tuvo una situación externa y no nos puede acompañar. Perfecto, continúa, por favor. Vale. Entonces ya en relación con el control de síntomas, entonces vamos a hablar como de los 5 síntomas más frecuentes y exponer rápidamente la manera como vamos a tratarlos. Entonces, en la disnea, obviamente, cuando estamos hablando de control de síntomas es porque el paciente ya tiene todos sus tratamientos basados en digamos que el infectólogo o el internista ya ha decidido qué antirretroviral va a recibir, si requiere un antirretroviral, qué antirretroviral va a recibir, si requiere un antibiótico. Sí, o sea, esta parte, digamos que cuando llegamos nosotros a este punto es porque ya eso otro está decidido por el grupo, digamos, de base del paciente, y el paciente requiere control sintomático, dependiendo pues de su estado. Normalmente nosotros vamos a hacer obviamente esta atención más hospitalaria, ¿cierto? O digamos en algunos casos domiciliaria, si el paciente desea estar en domicilio y digamos que la capacidad instalada lo permite. Entonces, con respecto a la disnea, que como todos sabemos es un síntoma tan molesto, es importante pues el oxígeno según la necesidad, siempre valorar la saturación y la respuesta. Recuerden que si el paciente no tiene desaturación, subir el porcentaje de fracción inspirada no va a cambiar en nada, y si podemos saber, pues digamos que puede ser más complejo el paciente por las máscaras y esto, que se pueda sentir incómodo. Los opioides, digamos que son la piedra angular para el manejo de la disnea, pero siempre es importante pues valorar la severidad de esta disnea, la función renal, recordarlo, la tolerancia a la vía oral, también para elegir cuál va a ser la vía de administración. Preferimos opioides de acción corta justamente pues porque requerimos manejar el medicamento, el síntoma rápidamente, y los venosos, por lo menos los que tenemos disponibles aquí en Colombia, tenemos morfina, hidromorfona y oxicodona. Los esteroides, digamos que la dexametasona se ha dejado exclusivamente para el escenario de final de vida, ¿sí? Se da respuesta escasa a los opioides y si el paciente está en un escenario de final de vida solamente. Y el midazolam, recordemos que puede ser una opción o un coadyuvante si el paciente asociado a la taquipnea presenta ansiedad, inquietud o percepción de sufrimiento. No como una sedación paliativa, sino que puede ser como una dosis única o a necesidad, para poder controlar o aliviar cuando el paciente se sienta muy angustiado a pesar de que tenemos buen oxígeno y buenas dosis de opioides. También bueno, entonces esto sería como un algoritmo importante, pues morfina, que es lo que tenemos más a la mano. Se habla que podemos arrancar si la dosis, si la disnea es, si la disnea moderada a severa, entonces vamos a tener 5 miligramos, si es moderada, 3 miligramos cada 6 horas, si es severa de 3 a 4 cada 4. Y si el paciente viene recibiendo morfina, vamos a aumentar más o menos 25%. Si esta dosis, si el paciente mejoró, podemos considerar, digamos que si tenemos varios escenarios, si el paciente mejora con esto, podemos considerar montar infusiones, ¿sí? Para minimizar la exposición al personal. Pero si a pesar de estas infusiones el paciente requiere dosis más altas, se considerará el manejo por horario. Es importante recordar los rescates y siempre, como como en cualquier administración e indicación de opioides, vigilar la neurotoxicidad. En caso de esto, reducir las dosis, hidratar, para que el paciente pues no tenga toxicidad, y siempre recordar
que si tenemos pacientes que tengan falla renal y tenemos la posibilidad de hidromorfona o oxicodona, pues sería como lo ideal. Si no tenemos la posibilidad de tener estos medicamentos, tenemos que ajustar la dosis de morfina. Para el tratamiento no farmacológico tenemos, digamos que varias estrategias. Intentar que la temperatura del ambiente no esté elevada, podemos enfriar la cara con una franela o un paño fresco. Las técnicas de relajación y algunas posiciones como la posición prono se han, digamos que documentado que sintomáticamente pueden llegar a mejorar al paciente. Los ventiladores portátiles, es decir, estos ventiladores que a veces recomendamos para la cara y todo, que generan vientrecito, están contraindicados por la aerosolización de las partículas en los pacientes con COVID. Estas son algunas de las posturas que podemos, además de la de prono, que pueden adoptar los pacientes para considerar tener un poco de alivio a sus síntomas, es decir, siempre hacia adelante, relacionado con la postura hacia adelante, que puedan ayudarle al alivio sintomático. Con respecto a la tos, importantísimo, digamos que todas las medidas de higiene, porque el paciente, si no hace adecuadamente como este procedimiento, puede también tener pañuelos o cosas que son fómites para el personal de salud y que puedan ser infecciosos. Entonces, recordar a los pacientes en el momento que llegue la educación de mantener pañuelos, secreciones nasales o expectoraciones no se deben guardar, sino se deben tomar en un pañuelo desechable e inmediatamente eliminarlos. Y después de eliminarlos, lavarse las manos. Entonces, es importantísimo que este protocolo lo sigan los pacientes para ni exponer a sus familiares ni exponer al personal de salud. Con respecto a la tos, pues entonces es importante una adecuada hidratación, algunas bebidas calientes con miel que también le pueden ayudar, las pastillas para la tos que pueden tener algunos medicamentos que le van a ayudar al paciente a mejorar el síntoma de la tos, la cabecera elevada y obviamente pues no tabaquismo. Y también podemos tener jarabes de bromexina, el jarabe de hidrocodeína, como para manejo sintomático de la tos. Si no es efectivo, podemos usar la codeína. Y si definitivamente no es efectivo, pues considerar la morfina oral o venosa, suspendiendo la codeína para el manejo sintomático. Con respecto a la fiebre, es uno de los síntomas muy frecuentes, sobre todo en los primeros días, en todos los medios físicos. El acetaminofén cada 6 u 8 horas, oral o venoso, dependiendo del estado clínico, de la disposición que tengamos de estos medicamentos. El principal objetivo es el confort. Si el paciente la fiebre no le molesta, pues no hay necesidad de emplear medidas adicionales. También se documenta en los países donde tengan disponible la dipirona, el metamizol, usar a necesidad, no por horario, sino dejarlo como para rescate o a necesidad cuando el síntoma sea muy intenso, y tampoco usar ventiladores para la aerosolización del virus. Con respecto a las secreciones, normalmente estos pacientes pues no van a tener una buena fuerza torácica, no van a tener la capacidad de toser muchas veces, entonces fluidificar las secreciones pues no puede ofrecer mayor alivio, entonces preferimos secar las secreciones un poco, y lo que está indicado es la iosina de 20 a 40 miligramos subcutáneo cada 6 a 8 horas. ¿Qué es importante? Bueno, también podemos usar el bromuro de ipratropio, pero en inhalocámara. No debemos, digamos que las micronebulizaciones también están contraindicadas por la aerosolización de partículas que favorecen más carga para el personal clínico. Con respecto al dolor, es importante tener como dos escenarios: el paciente es no usuario de opioides o usuario de opioides. Los dolores normalmente, como ya les dije, suelen ser cefalea, dolores osteomusculares, puede haber dolor de garganta. Entonces la idea es arrancar dependiendo, pues lo primero, como en general, valorar la severidad del dolor y hacer este paso pues del manejo del dolor iniciando con acetaminofén, ajustado pues también al paciente en caso de que se requiera, considerar opioides débiles si el paciente no mejora o estamos frente a un dolor moderado a severo, o considerar el inicio de morfina en caso que el paciente tenga dolor severo. Y digamos que en COVID hay una controversia, pero la verdad no sé, digamos que la mayoría de guías no considera el uso de los AINES y está en relación con todo el riesgo cardiovascular que genera la infección por COVID-19, como para tenerlo presente. Cuando el paciente es usuario de opioides, entonces vamos a tener, si el paciente está controlado, continuar su dosis basal. Es importantísimo que el paciente lo siga recibiendo.
ver qué tanta posibilidad tiene de vía oral y pues continuarlo. Si el paciente no tiene control, aumentar de un 20 o 25% de su opioide de base con sus rescates si está en el ámbito hospitalario, y la titulación analgésica en caso de ser necesario, es decir, en escenarios donde realmente el paciente esté con dolor severo, a pesar de que tiene el opioide y está ajustado, no hay ningún alivio. Y finalmente, uno de los síntomas más difíciles, que es el delirio, recordando pues que estos son los signos que podemos ver, sobre todo que esa sería la escala de CAM, y determinar, digamos, de manera sistemática, porque este es un síntoma y sobre todo en los pacientes con mayor hipoxemia y además que la soledad lo favorece, o sobre todo en los pacientes que tengan más compromiso sintomático. Entonces es importante pues tratar la hipoxemia, tratar la fiebre, mirar si el paciente tiene alteraciones hepáticas, es decir, pues como tratar la causa principal. Recordar pues hacer como una valoración en general sistemática del estado cognitivo del paciente, de su estado de orientación dentro de las valoraciones de la persona que haga la valoración diaria del paciente con COVID. Es importante hacer esta valoración sintomática, porque si, digamos, el paciente empieza y no lo tratamos, puede que después terminemos en formas agitadas, que el delirio hiperactivo es lo que más se ha documentado en estos escenarios clínicos de COVID-19. Y recordar las medidas no farmacológicas, que va a ser reorientar al paciente, en el delirio. Entonces, pues todas estas medidas que ya conocemos, que desde el punto de vista del delirium, que son pues reorientar al paciente, si hay posibilidad de tener familiar, porque el paciente tiene algún grado de dependencia, pues explicar al familiar cómo lo podemos hacer. En ocasiones, como ya les dije, lo que vamos a tener son pacientes que están solos o que no van a tener la posibilidad de un cuidador. Entonces, pues eso también debemos tenerlo presente para las medidas que se tienen que instaurar, y por eso es importante como esta valoración sistemática. Y la oxigenoterapia siempre se recomienda, porque una de las principales causas, como ya lo dije, está en relación con la hipoxemia. Entonces es importante tener como la claridad de no suspender los oxígenos, de intentar tener al paciente como en su mejor estado de oxigenación. Y digamos que ya para el manejo sintomático vamos a hacer, digamos, dependiendo si el paciente tiene más síntomas relacionados con delirio o alucinaciones, o si el paciente está más relacionado con insomnio, intranquilidad, agitación nocturna, para definir cuál pueda ser las opciones farmacológicas. El haloperidol es pues uno de los medicamentos de elección, pero en este punto hay que tener un especial cuidado si el paciente está recibiendo hidroxicloroquina o cloroquina dentro de su esquema terapéutico. ¿Por qué? Porque se pueden sumar, digamos que el riesgo de prolongación del QT, del uso de los antimaláricos, con el riesgo de prolongación del QT del haloperidol. Entonces sí es importante siempre tener esto presente, e incluso digamos que aquí podría uno considerar dosis de benzodiazepinas, ojalá de acción prolongada, como sé que en muchas ocasiones puede generar un efecto paradójico, pero el tema es que en general la mayoría de los antipsicóticos están relacionados con prolongación del QT, y eso, digamos, que es algo que se tiene que reevaluar. Si estamos en el contexto de un paciente que de pronto ya recibió sus 5 o 6 días de tratamiento, no tiene antimaláricos, o es un paciente que el grupo tratante o el grupo de infectología o de medicina interna no consideró que sea candidato a antimaláricos, podemos, pues digamos que tranquilamente usar el haloperidol para hacer el manejo del delirio. También tendremos la opción, si el paciente tiene vía oral, de dar tratamiento con olanzapina, iniciando con dosis de 2.5 miligramos, y digamos que recordar que la dosis máxima puede llegar a ser hasta 20 miligramos. Si más bien el cuadro clínico que tiene el paciente es más de insomnio, entonces vamos a considerar que de insomnio o intranquilidad puede ser la quetiapina, la levomepromacina, que la tenemos disponible, y que nos puede pues ayudar a hacer el manejo sintomático. En Colombia no tenemos disponible la levomepromacina en presentación endovenosa, entonces nosotros realmente solo la tenemos
disponible en presentación oral, pero digamos en los escenarios en que haya levomepromacina venosa y los pacientes tengan estos escenarios, pues también podemos considerarla como una opción. O la quetiapina dosis ascendente para ayudar al manejo del control sintomático. Si finalmente ya estamos en una situación de últimos días y consideramos que es un paciente que es no recuperable, es importante entender, pues digamos que generar todas estas medidas terapéuticas para que el paciente esté más tranquilo, considerando pues que el fallecimiento será en las próximas horas o días en relación con, pues, con COVID, y es importante que la decisión y las circunstancias queden muy claras en la historia clínica y también que informemos a los familiares si hay un deterioro clínico del paciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como ya les digo, puede que no haya visitas o que no haya quien visite al paciente, pero de pronto ante una situación, cuando ya hablemos que el paciente tiene un rápido deterioro, que preveemos que puede fallecer, es importante hablar con la familia si ellos desean, uno o dos familiares venir, ¿cierto? A tener pues un momento de compartir con la persona y poderla ver, digamos que es importante aclarar eso con la familia y obviamente todo esto será bajo las medidas de elementos de protección personal para evitar que estos familiares estén infectados, se infecten. Es importante, eh, es importante tener en cuenta que es importante tener en cuenta que estas decisiones, esta información el familiar, pues no van a venir personas que estén infectadas, ¿cierto? Pues porque no vamos a tener una situación de alerta, digamos, de alteración epidemiológica ni para el personal de salud, ni mucho menos para, entonces toda esa información se debe dar claramente por teléfono. Los objetivos finalmente siempre van a ser aliviar el sufrimiento, facilitar la despedida, reiterar el compromiso de no abandonar a estos pacientes y lo que hacemos siempre en cuidado paliativo, alivio y confort, y como en cualquier situación de últimos días, preguntarle al familiar si está, si la persona si quiere estar más dormido o quiere estar más despierto. También, obviamente, revisar las indicaciones del tratamiento médico, considerar la retirada de antibióticos, retirar los medicamentos que ya en ese momento consideremos futiles, mantener el medicamento para control de síntomas y, como ya les dije, pues llamar a la familia para comunicar el estado actual y esas condiciones que tienen que ser muy reguladas para que no expongamos ni a la familia, ni creemos nuevos contactos, y mucho menos a nosotros. Y ante los síntomas refractarios, considerar la sedación paliativa. ¿Cierto? Recordar que estos pacientes pues tienen derecho a recibir esta atención, que la atención a pesar de eso en los últimos días, pues igual que toda atención en cuidado paliativo, va a ser cercana, individualizada y compasiva, y que vamos a brindar pues todas las maneras en que si definitivamente los familiares no pueden venir, tener la posibilidad de que haya algún tipo de despedida nuevamente por los canales digitales o por la manera que el paciente pueda tener como acceso a el paciente y el familiar algún momento de poder comunicarse, dependiendo obvio del estado del paciente y de los deseos también de la familia. Y recordar pues que ya hemos hablado de la importancia de los documentos de voluntades anticipadas desde el principio de la atención, porque esto nos va a orientar o nos va a aclarar mucho cómo va a ser esta situación en los últimos días. Normalmente las principales causas para esto, para la sedación, van a ser la disnea, la fiebre, y el delirium hiperactivo, no la tos. Ahí eso está mal, sino el delirium hiperactivo. Casi siempre esas van a ser las tres causas, sobre todo la disnea y el delirium van a ser las causas de sedación paliativa porque son los síntomas que más pueden afectar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente. Y hasta aquí llego porque mañana se hablará de sedación paliativa sin antes dar como un mensajito de esperanza. Esta frase me encanta y se dice: la esperanza es una orientación es una orientación del espíritu, una orientación del corazón. No es la certeza de que de algo saldrá bien, sino la convicción de que algo tiene sentido, salga como salga. Y creo que en estas épocas de pandemia, mantener la esperanza y que nosotros como personal de salud también brindemos esperanza es súper importante. Entonces nos tenemos que fortalecer con todas las herramientas que los cuidados paliativos nos han dado, y es un reto también para los equipos apoyar a las otras personas del hospital, porque
ya llevamos un poquito más de ventaja en las situaciones límites y en la adaptación, entonces hay que apoyar a los equipos, hay que apoyar a las otras personas del hospital y hay que mantenernos fitness en este amor a los cuidados paliativos con lo que viene ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muy amplia y muy completa tu presentación. Han ido surgiendo algunas preguntas. Si te fijas en tu teléfono, yo ya te pasé las primeras que fueron llegando. Sí. Patricia vuelve a disculparse, nos está mirando a través de Facebook Live. Linda, saludos, Patri. No puede entrar en este momento a Zoom, así que les envía un saludo a todos, les da las gracias por apoyar la iniciativa, especialmente a Sandra por la colaboración. Voy a ver si me conecto yo para que por lo menos vean mi cara, que estoy hablando. Y te paso algunas de las preguntas que fueron dejando en los chats. Sí, claro. Algunas están en el teléfono. Patricia, de hecho, nos pregunta cómo manejar el tema de la relación con otros profesionales, como por ejemplo los intensivistas. Bueno, yo pienso que en esta fase de preparación es muy importante porque incluso ellos mismos son los que están buscando los equipos de paliativos. Entonces, por eso pienso que este es un escenario de oportunidad para los cuidados paliativos, como me dijo en estos días el doctor Benito, es una manera como que los cuidados paliativos vamos a salir del closet. Y me pareció un excelente comentario y es real. Incluso, por ejemplo, en la situación puntual en la que hemos estado, ha sido el equipo de intensivistas quienes se nos han acercado, venga, acá vamos a hacer con el que no podemos intubar. Entonces, en esta fase de preparación y sobre todo a nivel institucional, lo que yo les decía de la preparación macro, es importante tener muy presente que digamos que podemos nosotros activamente ir a los grupos, estar en los grupos, digamos, que están haciendo la conformación de protocolos y participar activamente. Eso es una parte de hacernos visibles. Digamos que en cada institución hay como están los infectólogos y los intensivistas, pero nosotros activamente podemos ir a buscarlos y decir, vengan, es que aquí se va a necesitar cuidados paliativos, qué va a pasar con los pacientes que no vamos a poder intubar o qué va a pasar con los pacientes que estén en pisos. Entonces ya ahí estamos con los internistas también trabajando un poco el tema de aprendan a manejar disnea, como así que morfina para la disnea, bueno, todas estas otras cosas que vienen surgiendo a partir de eso, diferentes, digamos que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en el protocolo institucional de situación de últimos días, sabiendo que que lo activen y también trabajando de la mano con los de urgencias, o sea, estamos haciendo capacitaciones y eso hace parte, digamos, de ese relacionamiento y de esa manera, digamos, de la manera en que es una oportunidad para hacernos visibles como equipo de cuidados paliativos y que se valore la importancia del cuidado paliativo. Claro que sí, que es un gran desafío y una manera drástica, dramática de hacernos visibles, pero somos importantes. Así es. Te paso otra pregunta que es de la doctora Nisla Camaño. Dice si en la toma de decisiones de intubar o no, cómo se estableció. Dice que la NHS indica que debe ser tomado por un equipo interdisciplinario. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues digamos que cada institución está haciendo pues sus protocolos y digamos esto que yo les mostré, que es como una versión traducida de NICE, nos pareció muy interesante valorar eso, como la fragilidad, y valorar las voluntades del paciente, sus comorbilidades, como para ir tomando decisiones. Hay varios protocolos y digamos que cada institución puede adoptar algunos de los que tengan, pero por eso siempre es importante, además digamos que también es importante en el momento de pandemia que nos encontremos, porque una cosa, las decisiones de intubación van a estar muy relacionadas con el momento de pandemia que nos encontremos. Digamos que en un momento en el cual hay servicios de salud, todo se tiene que ir dando como de manera usual se da. Pero cuando entremos, probablemente si algunos de nuestros países llegan a entrar a estas fases
digamos, de desbordamiento de la atención, pues ya tendrán otras indicaciones y serán otros los criterios. Pero normalmente cada institución va a adaptarlos, pero también es importante, lo que les digo, recordar el momento, pues por decir, 60 años, entonces no lo intubo, eso no puede ser así. O sea, la valoración, como ya la dije, tendrá que ver con el escenario clínico. Ok. Dos preguntas más de Patricia. Una es si se puede usar corticosteroides precozmente en disnea, y otra es acerca del uso de fentanilo en infusión cuando hay insuficiencia renal. ¿Qué opciones se pueden considerar? Y la interacción de los opioides con el tratamiento empírico. Son Digamos preguntas. que, sí, claro. Larga. Listo, sí. Con relación a los corticosteroides de manera precoz, realmente los corticosteroides se están dejando para el escenario de paliativo exclusivamente. ¿Sí? Digamos que en casi todas las guías el uso de esteroides, digamos que la fase inicial, no. Si hay una fase inflamatoria con SDRA, digamos que hay como unos criterios para usar el opioide, que es en general como se están manejando las guías internacionales, pero estará el escenario paliativo, en donde si hay disnea refractaria, podemos considerar el uso de esteroides. Sería como más o menos esos tres momentos, ¿cierto? Pero en el momento inicial, si pensamos que un paciente es recuperable y que va a empezar tratamiento, no se considerará. Ok. Con respecto al uso de infusiones de fentanilo en falla renal, sí podría ser una opción, pero obviamente dependerá de la disponibilidad, de la capacidad digamos, instalada. Con las infusiones de fentanilo, pues hay más riesgo de sedación porque las dosis van a ser más pequeñitas, entonces eso, digamos que si tenemos hidromorfona para la disnea, probablemente se preferirá sobre el fentanilo, ¿cierto? Y ya dependerá como de cada una de las políticas institucionales y la disponibilidad de los recursos de cada país. Ok, muchísimas gracias. Me aclara Patricia que estas preguntas no son de ella, sino que se las fue haciendo llegar el público por chat. Hay otra pregunta de Ángela que dice, ¿qué se sabe sobre ivermectina? Realmente sobre ivermectina, pues por lo menos el Consenso Nacional de Colombia, en Colombia no lo considera. Por ahora no hay evidencia fuerte, ni siquiera hay una plausibilidad biológica, a diferencia pues con digamos, lopinavir, ritonavir o incluso la misma cloroquina, o sea, pero la plausibilidad biológica frente a ivermectina no existe, y por ahora los estudios, pues, o sea, la información científica que hay no es contundente ni tiene peso. Entonces, digamos que igual cada país está haciendo sus protocolos, está tomando sus decisiones, sus consensos de expertos, entonces es importante también pues como tener eso presente para el manejo, pues que ya normalmente cuando están con nosotros ya lo tienen instaurado, ¿cierto? Normalmente cuando ya nos llaman para el control de síntomas, pues vamos a hacer nosotros como algo muy a la par. Lo único que, como ya lo comenté, hay que tener especial atención es en el tema de usar medicamentos que puedan prolongar el QT en personas que estén con hidroxicloroquina o cloroquina. Bien, déjame ver porque hay muchísimas preguntas que van llegando y estoy mirando para todos lados a ver si puedo ayudar. Algunos son comentarios que los pueden ir leyendo. Otra pregunta que llega del público es sobre las nebulizaciones con opioides para manejo de disnea y con cuál opioide. Realmente, primero, las nebulizaciones con opioides en la literatura no tienen una fuerte evidencia para el manejo de control sintomático. Digamos que es superior el opioide venoso para el manejo de la disnea. Y en general las nebulizaciones en COVID, en la infección por SARS-CoV-19 están contraindicadas por la mayor aerosolización del virus y mayor contenido, digamos que mayor riesgo para el personal de salud, que el ambiente esté más cargado, porque normalmente también el problema con el personal de salud es que los pacientes que llegan son pacientes con más carga viral, son pacientes pues que si son más pues están son digamos que más infecciosos, tienen más carga viral, por eso las infecciones en el personal de salud tienden a ser más severas por esta carga a la que se expone la persona. Entonces, en la medida que podamos tener un montón de estrategias para reducir estos riesgos, pues hay que implementarlas. Perfecto.
Otra de las preguntas de Andrea es, en visitas domiciliarias a pacientes de cuidados paliativos que no son COVID-19 positivo, ¿qué elementos de bioseguridad correspondería para el profesional que acude al hogar? Eso es un tema más como incluso institucional y va a depender de la fase en la que se esté, ¿sí? Porque si el país está en una fase en la cual las infecciones son, digamos que, importadas y casos asociados, no hay problema, digamos que si uno atiende a un paciente que está asintomático. Pero cuando ya estamos en una fase, como en la fase que estamos en Colombia, donde ya tenemos infección terciaria, es importante que, digamos que por lo menos aquí ya en Colombia, de ayer para hoy ya cambiaron todos los elementos de protección, incluso para una consulta en general, se va a tener, pues, no el N95 si el paciente está asintomático, pero sí el tapabocas desechable, con el uso de guantes, el lavado de manos y minimizar pues la exposición y el contacto con los pacientes, porque cualquier paciente puede tener la infección cuando ya sabemos que la infección, el virus está en la comunidad. Entonces, obviamente dependerá de los lineamientos de cada país y cada país normalmente da unos lineamientos de cuáles son los elementos de protección personal para los diferentes escenarios clínicos, pero eso está en relación, directa relación en la fase en que esté el país. Clarísimo. Y de los recursos con los que Y cuente. de los recursos, claro, claro, y de cómo es esa visita domiciliaria, pues es que igual es importante, nos tenemos que cuidar y en ocasiones hasta nos toca a nosotros buscar, pues, o sea, reforzar esos elementos que nos den las instituciones. David pregunta, ¿cómo reorientar adecuadamente no farmacológico de un paciente en delirium? No termino de entender la pregunta. Bueno, lo que pasa es que a veces es un poco difícil porque realmente, por ejemplo, acá en Colombia, digamos que a partir de toda esta fase que estamos, los pacientes con COVID no tienen visitas, o sea, no van a tener posibilidad de acompañante. Solamente los que tengan o los niños o adultos con algún grado de dependencia o dependencia funcional o pues digamos que en general de alteración de la cognitiva, ¿sí? Que sea muy difícil para enfermería manejar. Claro. Pero eso va a ser muy difícil las medidas no farmacológicas, pues porque igual pues la enfermería intentará tener pues persianas abiertas, brindar la luz, ¿sí? Hablar con el paciente, pero las medidas como lo hacemos usualmente, por eso es todo un reto, que les educamos al familiar en un montón de medidas antidelirium, pues eso va a ser un poco más difícil y por eso el escenario de delirium es tan frecuente en la infección por COVID, porque además la soledad nos va a favorecer esto, además de la hipoxemia. Otra de las preguntas que llegan es si está indicada la alimentación parenteral. Pues realmente la indicación de la nutrición parenteral estará basado en el estado funcional del paciente. O sea, siempre hay que recordar que el escenario clínico no cambia, sea COVID, neumonía, sepsis urinaria, o sea, nuestro criterio clínico no puede verse sesgado porque es COVID, sino el escenario clínico siempre va a ser el paciente en su fragilidad, en su comorbilidad, lo que ya se habían definido como para, digamos que el pronóstico que tiene el paciente, independientemente si la infección es COVID, neumonía, IBU, o sea, lo que haríamos normalmente en nuestro ejercicio clínico basados en el estado funcional y digamos que todos los otros parámetros clínicos, eso no se puede perder y así tiene que seguir el paciente. O sea, las decisiones se van a tomar en ese sentido. Bien. Vamos a hacer dos o tres preguntas cortitas más y en todo caso, si tienen alguna inquietud la pueden hacer llegar, porque no queremos robarles tanto más tiempo, ¿sí? Pero bueno, 3 o 4 que tenemos. Una es opinión de muerte en casa en paciente con COVID positivo. Pues mira, eso incluso lo estábamos discutiendo con un colega de domicilio en estos días porque probablemente podemos tener escenarios en que el paciente le diga a la familia, o sea, yo ya estoy en mi atención domiciliaria, yo tengo pues yo ya no me quiero mover de la casa y si me de morir me muevo acá, pues muchos pacientes, probablemente sobre todo el que ya tiene una atención domiciliaria, va a expresar ese deseo. Entonces, es importante hablar esto
con las personas, digamos, de los equipos domiciliarios, pero también tendremos que tener en cuenta la severidad de los síntomas y la capacidad instalada de ese equipo de atención domiciliario. Y eso nos va a permitir que podamos tener, digamos que estas atenciones de fallecimiento de COVID en el domicilio. Cosas importantes, también hay que tener en cuenta ¿cómo se llama? La legislación en cada país. Por ejemplo, acá en Colombia se sabe que es la EPS, que es decir, como la empresa de prestación de servicios, la que prevé el servicio, quien debe hacer el diagnóstico en caso que fallezca probablemente, que tenga que tomar las muestras, hacer el certificado de función, el embalaje para que haya mínimo riesgo en el traslado de ese fallecimiento que muere en domicilio. Entonces, también cada país tiene una legislación a ese respecto. Y Bien. eso debe favorecer la toma de decisiones. Vamos con las dos últimas. Una es ventilación no invasiva, cuándo considerar en cuidados paliativos con COVID. Y la última, el uso de metamizol en COVID. ¿Se puede? Sí, entonces como ya lo expliqué en la diapositiva de fiebre, la dipirona o metamizol que tenemos, pues la tenemos disponible aquí en casi toda Latinoamérica. Es una opción para el manejo de fiebre o dolor. No va a ser ni el medicamento de primera elección, ¿cierto? También obviamente como para cualquier paciente que fuéramos a darle una dosis de metamizol. Si el paciente está hipotenso, pues evitar, obviamente también dependerá del contexto. Si estamos en una fiebre sintomática de fin de vida, pues así el paciente está hipotenso, la podemos usar si la fiebre está afectando su calidad de vida. Pero si estamos en el escenario clínico de control sintomático, en un paciente que creemos que puede recuperarse, pero que la fiebre está generando muchos síntomas, entonces podemos usar dosis únicas sin exceder la dosis de 4 gramos diaria. Podemos usar dosis de 1 gramo para hacer control sintomático y evaluar, pues no dejarla como PRN y no como un medicamento por horario. Y la otra pregunta era la ventilación no invasiva, que eso pues ya está más en el escenario del cuidado intensivo, ¿cierto? Y pues obviamente va a ser la valoración global del equipo que considere pues si el paciente, a pesar de que esté en un escenario de cuidados paliativos, se beneficie de una unidad de cuidado, digamos que intermedio, donde pueda recibir ventilación mecánica no invasiva. Bien. Para no dejarlos sin alguna respuesta, hubo varios comentarios sobre situación de COVID en pediátricos, en casos pediátricos. Incluso una de las personas que está en el chat comentó que había un caso de muerte. Entonces preguntan justamente cómo pensar la situación en pacientes pediátricos. No sé Pues, si esto puede estar dentro, quizá requeriría información específica, no sé si sí, puede claro. entrar dentro de esta Sí, ponencia. digamos que el tema ya con los pediátricos, pues yo personalmente pues yo soy adultos, pero en general, digamos que se tendrán que acomodar el control sintomático igual a las dosis respectivas de pediatría. Hay medicamentos que no se pueden usar, sea COVID o no COVID, la codeína, los opioides débiles, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que establecer esas circunstancias. La ventaja es que normalmente el pediátrico está acompañado, pues entonces eso también nos permite un poco ayudarnos con estos cuidados adicionales del familiar, a diferencia del adulto que tiende a estar más solo, ¿sí? Entonces, digamos que habrá como algunas pequeñas diferencias, pero digamos que lo más importante ya en pediatría, obviamente, ver el escenario clínico de los pacientes, saber cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos, y obviamente lo que esperamos y lo que preveemos es que los niños que más se enfermen pues van a ser los niños con enfermedades crónicas. Bien. Bueno, Sandra, excelente tu disertación, impecable la actualización en los temas, la claridad. Patricia me pide una y otra vez que te agradezca, y yo a título personal también, y en nombre de la LSP, te agradezco por esta generosidad de compartir con todos nosotros esta presentación. Vale, gracias, no, con todo gusto. Me están informando desde el equipo de la LSP que va a haber algo sobre pediátricos, que se queden tranquilos. Ah, bueno, sí, digamos que eso sí ya. Sí, va a haber algo para pacientes, sobre pacientes pediátricos.
Para mañana, los que puedan conectarse a través de Facebook Live, si no llegan a poder entrar a Zoom, no desesperen, que también funciona y pueden conectarse desde ahí y verlo en vivo. Si no, también les cuento que este ciclo de 6 presentaciones que se están haciendo desde la universidad se van a subir a la página web de la asociación para que puedan volver a escuchar y sacarse dudas o si quieren recordar algo. Mañana vamos a tener el tema del delirium, no, de sedación paliativa, perdón, Sí. con el doctor Vargas. Son 6 encuentros como ya saben. Así que bueno, a todos muchísimas gracias. Les pedimos disculpas por haber empezado tarde, pero esto es una experiencia nueva para nosotros también. Así que estamos entrenándonos y aprendiendo en el hacer que la urgencia que nos generó la pandemia implicó, ¿sí? Así que les pedimos disculpas justamente por las desprolijidades. A María Mercedes, gracias también por estar ahí apoyándonos técnicamente para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, los esperamos mañana con el próximo tema y por supuesto los días subsiguientes, ¿sí? Recuerden que el horario es 17:30 hora Colombia. Los mails les estaban dando un link que les permitía convertir el horario para poder calcular en su país qué horario era, y si no, en Google lo pueden encontrar. Así que bueno, nos encontramos mañana otra vez. Espero que tengan una linda noche, que descansen, y bueno, adelante con los cuidados paliativos, que me parece que tienen mucho para aportar en esta oportunidad. Saludos. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Excelente. Nos vemos. Muchas gracias a la LSP por la oportunidad. Vale. Que estén muy bien. Gracias. Chao a todos. Gracias.